¿Sabes cuántas fotos al cabo del día se roban en internet? ¿Sabes cuántos modelos, fotógrafos pierden lo más valioso que tienen, que son sus fotografías, y acaban en manos de desalmados que hacen con ellas lo que quieren? Pues bien, hoy te traigo una solución para poder proteger tus fotos, sobre todo si eres como yo, una persona que te encanta sacar fotografías, usarlas en Instagram, Pinterest o en cualquier plataforma que te permita tener tu book fotográfico. Y es cierto, tienes normalmente varias maneras de proteger tu propiedad. Una de ellas sería registrando la patente, pero no todo el mundo está continuamente patentando y registrando todas las fotografías que toma, salvo que sean alguna fotografía o alguna imagen que tenga un valor considerable. Así que la solución normal que solemos usar los creadores de contenido, los fotógrafos, las modelos, etc., es incorporar dentro de la imagen lo que se conoce como una marca de agua. La marca de agua no es ni más ni menos que un pequeño logotipo, imagen o texto que se coloca en la fotografía en la posición que nosotros queramos, que normalmente suele ser semitransparente, que deja ver la fotografía en cuestión sin molestar, pero que le dice a la persona que está viéndola que esa fotografía pertenece a alguien. El problema radica cuando tenemos muchísimas fotografías y tenemos o queremos poner esa marca de agua a todas las fotos. A veces tenemos que usar un programa de diseño gráfico, tipo Photoshop, etc., e ir copiando en capas y pegando a cada una de las fotografías. Pero hoy os voy a mostrar, de la mano de los chicos de Bits & Coffee, una aplicación que nos va a permitir de forma automática añadir una marca de agua, bien sea texto, imagen, incluso efectos tipo marcos, etc., a todas las fotografías que podemos tener en una carpeta de forma automática y en 3 sencillos pasos. En primer lugar, tengo que decir que este vídeo no está patrocinado ni me pagan por ello. Simplemente se han puesto en contacto conmigo para que evaluara y le echara un vistazo a su aplicación a ver qué le parecía. Y voy a ser totalmente honesto con todos vosotros en este vídeo. Una vez accedemos a lo que es la página web de los desarrolladores photomarks.app, os voy a dejar abajo el enlace para que podáis acceder de forma directa. Nos encontramos con la aplicación Photomarks, una aplicación disponible tanto para Mac como para PC. Como podéis ver, encontramos también la misma aplicación disponible para iPhone. Nosotros en concreto nos vamos a centrar hoy en la de PC Mac y tenemos la opción de agregarla directamente al carrito para comprarla ahora o bien probarla de forma gratuita. Nosotros vamos a descargar la aplicación para luego poder directamente registrarla si queremos. Aquí vemos lo fácil que es descargarla y una vez la tenemos nos vamos a la carpeta de descargas. La instalación es tan sencilla como simplemente hacer doble clic en la aplicación y seguir los pasos del asistente. Seleccionamos el idioma que queramos, en mi caso voy a coger el español. Siguiente, nos indica el espacio que va a ocupar en disco, podemos seleccionar una carpeta en concreto o dejar la que aparece por defecto y marcamos la casilla de aceptar las condiciones, que nos permite ya iluminar el botón para instalarlo. Le damos, le decimos que sí y ya tenemos la aplicación instalada, una aplicación que ocupa muy poquito espacio. Ahora ya simplemente tendríamos que iniciar nuestra aplicación. Bien desde este botón, o si nos venimos a nuestro menú de inicio de Windows, tenemos aquí en todas las aplicaciones, en la letra P, Photomarks. Al abrir la aplicación por defecto, se nos iniciaría con una pantallita en la cual nos explica cómo funciona la aplicación un poquito, pero ya os digo, es muy sencilla, y se nos abriría en el modo versión de prueba. Si resulta que la aplicación no nos convence o queremos eliminarla, pues simplemente igual, nos venimos a nuestro menú de inicio, nos vamos a la letra P y dentro de la carpeta Photomarks encontramos la opción Uninstall, que directamente va a borrar la aplicación y todos sus datos y componentes de nuestro disco duro. El interfaz de usuario, aunque tiene pequeñas erratas en la traducción al español, es totalmente intuitivo, sencillo y limpio. Y nos va a mostrar de forma muy visual y muy cómoda los 3 pasos que tenemos que hacer para que no nos equivoquemos. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestra carpeta de usuario y dentro de imágenes vamos a encontrar una carpeta que se llama Mi Instagram. Esta carpeta es mía, aquí tengo todas las fotos que tengo subidas a
mi página o a mi cuenta de Instagram. Como podéis ver, estas imágenes en ninguna de ellas les tengo puesto lo que es mi marca de agua. Son fotos tal cual, pero no tienen agregadas una marca de agua. ¿Qué es una marca de agua? Pues una marca de agua es un símbolo que podemos poner en nuestra imagen y que va a evitar que otra persona nos robe la imagen y se atribuya la propiedad de la misma. De esa forma estaríamos protegiendo un poco el contenido de nuestras fotografías. Ahora bien, puede darse el caso de que yo mis fotografías las tenga subidas, por ejemplo, a Instagram o quizás a cualquier otra plataforma y tenga esas fotos repetidas en diferentes cuentas. Pues bien, vamos a ver cómo podemos coger para poner en nuestras fotos esa marca de agua. La primera de las soluciones, que es una solución sencillita que nos ofrece Windows, es abrirla directamente en la aplicación Fotos y tenemos aquí la opción de editar y podríamos hacer un dibujo que fuese, por ejemplo, nuestra firma, por poner un ejemplo. El problema es que esto requeriría que en cada una de ellas tuviésemos que hacerlo manualmente y posiblemente no nos va a quedar igual en todas y cada una de las fotos. Entonces, ¿de qué forma podemos hacerlo? Abrimos nuestra aplicación, nos indica que es la versión de prueba y la única limitación que tiene ahora mismo esta versión que hemos descargado es que nos va a agregar su propia marca de agua, es decir, la de la aplicación. Además de la nuestra, nos va a poner la de la aplicación. Vamos a ver una y otra con la versión completa y con la versión gratuita. Vamos a la versión de prueba. Lo primero que nos aparece es un asistente en el que nos va a explicar cómo funciona, nos va a describir todo lo que es la interfaz y nos va a decir que simplemente en 3 pasos podemos hacerlo todo. Le damos a finalizar y nos indica arrastra o suelta tus fotos aquí. Podemos hacerlo bien desde aquí, bien desde aquí. Tenemos varias opciones. Yo voy a coger mi carpeta de Instagram y la voy a arrastrar aquí. Bien, me he encontrado algunos vídeos. Los vídeos evidentemente no puedo ponerles marcas de agua. Así que perfecto, ya lo tengo aquí. Ya tenemos todas mis fotos aquí agregadas y si pulso en cualquiera de ellas me aparece una pequeña vista previa de esa foto. Ahora voy a empezar con la primera de las marcas de agua que yo quiero poner. Para eso me voy a crear aquí una carpetita que se llame marcas de agua, donde voy a poner 2 marcas de agua que yo he diseñado. Una va a ser el código QR de mi Instagram y otra va a ser un diseño que tengo hecho o que hice yo con mi iPad. Bien, como podéis ver aquí, este es uno de los dibujos que voy a utilizar como marca de agua, que tiene el fondo transparente, y el otro el código QR también de mi Instagram. Vamos a ver cómo puedo hacer todo esto, agregar, por ejemplo, a todas estas fotos que voy a subir a Instagram, mi marca de agua con el código QR. Como podéis fijaros, este sería el paso número 1, añadir fotos. Paso número 2, editar la foto. En caso de que quiera añadir algún tipo de filtro. Filtro como por ejemplo un texto, un logo, un marco, etc. Si yo lo que quiero, por ejemplo, es agregar un texto a mi imagen, aquí podría poner yo el texto que quisiera. Y podríamos, por ejemplo, alinearlo a la parte derecha y cambiar, por ejemplo, el tipo de letra para que sea una letra de color blanco y más pequeñita, por ejemplo. Evidentemente va a depender del tamaño de la imagen para que sea más grande o más pequeño. Vale, y lo voy a colocar aquí. Así es como quedaría mi marca de agua con un texto. Y aquí tengo otras opciones, como por ejemplo poner un cuadro delimitador, si quiero que aparezca, el color del cuadro, la sombra, etc. Puedo hacer que tenga una pequeña sombra, mi marca de agua. Esta sería la forma más fácil de agregar esta marca de agua a todas mis imágenes. ¿Veis que ya aparecerán aquí? Todas en la preview, lo que es la previsualización, todas ya con mi marca de agua. Vamos a suponer que no quiero esto de aquí, así que eliminamos el filtro y lo que vamos a agregar como filtro es un logo. Y aquí lo que vamos a hacer es colocar la imagen que yo quiera. En este caso voy a seleccionar mi carpeta de imágenes donde tengo mis marcas de agua y voy a coger
mi código QR. Aquí lo veis. Aquí se ve cómo quedaría. Lo puedo hacer, evidentemente, colocarlo en la parte central, la parte superior, donde yo quiera. Puedo ponerle que sea en cascada, si quiero, y que tengan un desplazamiento, o incluso si quiero hacer que tenga una transparencia mayor o menor. Por ejemplo, voy a ponerle un 25%. Y la escala, si quiero que sea mayor o menor. ¿Veis? Yo voy a dejarlo al 100%, que es el tamaño original. Y si quiero que tenga también un pequeño sombreado. Y luego tengo opciones adicionales también aquí, en la que puedo poner un trazo y activar una sombra. Le damos a OK. Y si os fijáis, ahora me va a hacer una previsualización de todas las fotos con mi marca de agua, mi logotipo, mi código QR que acabo de seleccionar. El tercer paso, ¿cuál sería? La configuración, es decir, ¿dónde quiero yo que vayan todas las fotos? Pues vamos a pulsar aquí y vamos a decirle que vaya a una carpeta. También podríamos enviarlo por correo electrónico, pero son muchas y no lo vamos a hacer. ¿En qué carpeta lo vamos a poner? Pues vamos a venirnos a la carpeta de fotos y vamos a ponerle aquí una carpeta nueva, Instagram OK. Esta va a ser la carpeta donde voy a colocar mis fotos, ya con la marca de agua colocada. El formato de salida, es decir, ¿en qué formato se van a guardar estas fotos? Pues va a mantener el formato original siempre que sea posible. En caso de que no sea posible, aquí tenemos un formato predeterminado. Y podemos decirle que una vez que termine nos abre la carpeta para verlo y que tanto los atributos de fecha, hora de la foto, es decir, lo que se llaman los códigos meta, la información sobre cómo fue, con qué cámara fue tomada, qué día fue tomado, la ciudad o la localización, la geolocalización de la foto, etc. Y si queremos que borre la foto original después del procesamiento, nosotros no vamos a borrar las originales porque las necesitamos. Pues bien, una vez que tenemos los tres pasos, añadir fotos, seleccionar la marca de agua que queremos y dónde lo vamos a guardar, le daríamos a procesar. Nos indica que es la versión de prueba, pero que nos va a añadir una marca de agua visible a cada imagen procesada. Así que bueno, vamos a ver cómo queda. Fijaos que son 539 imágenes y fijaos que el tiempo en el que lo va haciendo es bastante rápido, va a una velocidad bastante buena. Si os fijáis, tengo la opción de pausarlo en un momento determinado y simplemente dando el botón Resume, continuar cuando yo quiera. Una vez ha terminado de hacer todo lo que es la modificación de todas las imágenes y de añadir la marca de agua, nos indica que el proceso ha finalizado, nos indica que no ha habido errores y que ha tardado 1 minuto 58 segundos. Aquí en el registro podemos ver, en caso de que hubiese algún tipo de error, cuál sería. En este caso lo que nos muestra es simplemente el resultado del procesamiento. Vamos a darle a OK. ¿Y qué es lo bueno que tenemos aquí? Fijaos, cualquiera de las fotos que abramos va a tener, si veis, el logotipo o la marca de agua que yo le puse, en este caso mi código QR, y este es simplemente la marca de agua que nos ponen ellos por ser una versión de prueba, una versión trial. Fijaos como todas las fotos van a tener ambos. Este se quitará si compramos la versión, ¿de acuerdo? Si compramos la versión completa. Y ahora ya simplemente nosotros, en cualquier red social que queramos, solo tendremos que subir todas estas fotos ya con nuestra marca de agua que nos identifica. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a introducir el código de registro de la aplicación. Para eso le decimos activar y aquí pondríamos el código de activación que recibimos por email una vez que hemos comprado la aplicación. Y pulsamos en el botón OK para aceptar. Ya tenemos el producto activado, le damos a OK y ya tenemos todas las posibilidades activadas. Así que volvemos a añadir fotos, vemos que nos aparecen todas las que teníamos previamente. Y ahora dentro de editar fotos quitamos el logo antiguo que teníamos pulsando en el botón eliminar. Eliminamos todos los filtros que tengamos y agregamos uno nuevo, que en este caso va a ser otro logo, pero diferente al anterior. Podemos poner, como sabéis, cualquiera de los que tengamos disponibles. En nuestro caso, un logo. Le damos OK
y seleccionamos en este caso cuál va a ser la marca de agua que queremos. Pulsamos en navegar, seleccionamos en este caso una firma y le damos el tamaño que queramos, simplemente tirando por ejemplo desde las esquinas. Podemos poner también valores como la escala, le damos OK una vez que tengamos todo nuestro gusto y nos vamos a configuración, el tercer paso, donde seleccionamos la carpeta que queremos. En este caso vamos a coger una nueva carpeta llamada Pinterest. En esta carpeta es donde yo voy a subir todas las fotos para Pinterest, pero con el nuevo logo o la nueva marca de agua. Así que la creo, entro dentro de ella y le doy a seleccionar carpeta. Y ahora simplemente me queda ir al último paso, que es procesar. Le decimos Yes y comienza a incrustar en cada una de las fotos la marca de agua que hemos elegido. Dependiendo del tipo de marca de agua va a tardar más o menos tiempo. Una vez termina le damos a OK, vemos que no hay ningún error, aceptamos y vemos que se abre la carpeta de Pinterest donde tenemos las mismas imágenes, pero esta vez con el nuevo logo o la nueva marca de agua que hemos elegido. Como podéis ver, si vamos pasando de fotos, todas van a incorporar la nueva marca de agua. Aquí tenemos las antiguas. Al ser la versión de prueba teníamos el logo del desarrollador y aquí tenemos ya la imagen o el programa registrado con el logo sin el del desarrollador. Fijaos cómo a la hora de cerrar la aplicación nos pregunta si queremos guardar esta configuración. Si en un futuro usamos siempre la misma marca de agua, tamaño, posición, etcétera, pues podemos decirle que sí, que nos guarde esa configuración o ese profile, ese perfil. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, firma. Y en el otro podría crear un perfil que se llamara directamente código QR o QR simplemente. De forma que la próxima vez que yo abra la aplicación, me vengo aquí al menú archivo, le digo Load Profile, me aparecen todos los profiles y aquí tengo el mío, mis perfiles, el mío, firma, le doy OK y lo único que necesito, veis que ya tengo el logo aquí y la configuración de destino, lo único que necesito es añadir las fotos. Como conclusión, ¿qué tengo que decir de esta aplicación? Puntos positivos. Me encanta lo fácil que es de usar. Segundo, para personas como yo, que tenía, y es verdad, tenía esta necesidad de poder, en mi caso, esta carpeta con 500 fotos, que tengo carpetas con muchísimas más, y poder coger la carpeta completamente y hacer todo de forma automática sin tener que preocuparme. Para mí eso me parece un punto muy a favor. Y la posibilidad de guardar varios presets o varias configuraciones de forma que pueda yo elegir qué marca de agua quiero poner para cada carpeta de fotos. Puedo tener una que sea para texto, otra que sea con un logotipo, con el QR o lo que yo quiera. Eso me parece una segunda gran idea. La posibilidad de personalizar tu marca de agua en los aspectos de agregarle las dimensiones, recolocarlo, darle más transparencia, menos transparencia, es otro punto muy a favor que no se incluye dentro de las mismas opciones. Y por último, la facilidad de exportación y la rapidez que tiene. ¿Puntos negativos? Pues la verdad, a priori las pruebas que he hecho no he encontrado ninguno. Es cierto que no es una aplicación gratuita, que tiene un coste, quizás eso se pueda ver como un punto más negativo. Pero teniendo en cuenta las prestaciones que ofrece esta aplicación, la facilidad de uso y los resultados que obtiene, desde mi punto de vista vale totalmente su precio. Además, en la página web de Photomarks vais a encontrar muchas otras aplicaciones de los mismos desarrolladores de Bits and Coffee e incluso disponen de esta misma aplicación para el iPhone, lo cual sí que sería un verdadero puntazo poder directamente en nuestro iPhone, entiendo, agregar las marcas de agua a nuestro carrete, a nuestra fototeca. Ya os digo, no la he probado, pero creo que merecería también totalmente la pena. Así que, si sois usuarios como yo, que tenéis miles de fotografías, que trabajáis subiendo a internet miles de fotografías, creedme,
Tómaslo en serio, hay que protegerlas, al menos ponedle vuestra marca de agua. Que si os roban la foto, por lo menos que tengan que tomarse la molestia de eliminar esa marca de agua. Si queréis, ya sabéis, os voy a dejar abajo el enlace para que podáis acceder a la página web, descargar la versión de prueba para PC o para Mac, la que más os guste, y la podáis probar de forma gratuita. Y si estáis interesados y os gusta, que podáis comprarla directamente desde la página web de ellos. Decidme en los comentarios si alguna vez os habéis encontrado con la situación de cómo poner la marca de agua a muchos archivos a la vez. Si lo soléis hacer con regularidad o si nunca se os había ocurrido que vuestras fotos pueden acabar en el sitio donde menos lo esperáis. Agradeceros como siempre el tiempo que me habéis dedicado, agradecer a los chicos de Bits and Coffee que me hayan facilitado esta aplicación para echarle un vistazo, me ha encantado a mí personalmente, y os doy las gracias como siempre por quedaros hasta el final del vídeo. Hoy ha sido una review de una aplicación, se vienen más clases de Windows, más clases interesantes, y aprovecho como no para desearos que tengáis un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.